Bien, Oniel, el diputado priista Oniel García Navarro, acaba de tocar un punto importante. Señala de que la revisión de las cuentas públicas tiene una gran carga política, más que fiscalizadora, esto es evidente. Y ya explicamos más o menos de dónde se deriva. No tienen instrumentos los diputados para realmente hacer una buena valoración de cada una de las administraciones. Pero esto es importante, el asunto político en cada una de las revisiones de las cuentas públicas. Pregunta, aquí la cuenta pública que llama más la atención de que haya sido rechazada es la de Gómez Palacio. En Gómez Palacio hay dos actores políticos sin duda alguna de importancia, que hay un intento importante para que en el 2012 participen en el proceso electoral. Estamos hablando de Ricardo Rebollo, ex presidente municipal de Gómez Palacio, quien ahora por vía PRI evidentemente busca la senaduría, y de la actual presidenta municipal, que es hermana de Ricardo Rebollo, Rocío Rebollo, quien busca ser candidata a diputado federal en el distrito 02. Esto, pues estamos ya viviendo el 2012 con mucha intensidad, y por supuesto que hay tanto actores dentro del PRI como de otros partidos políticos, del PAN, PT, PRD, de empezar al golpeteo político a los diversos actores que aspiran a puestos de elección popular. ¿Qué está pasando allí? La calificación de la cuenta pública de Gómez Palacio tiene una carga política. Los compañeros del PRI adelantaron la discusión, ¿no?, de las candidaturas de la Laguna de cara al 2012. Por eso rechazaron la cuenta pública de Gómez Palacio. Ese dictamen venía del órgano superior, venía a favor. Ya hicieron cuentas y la modificaron, salió en contra. Con ese criterio se hubieran sancionado varios organismos diferentes, porque las irregularidades eran de ese tamaño. Yo no quiero decir que no haya irregularidades en Gómez Palacio, por supuesto que las hay, y tiene que ser sancionado a la autoridad que cometió la irregularidad igual que los otros. Pero aquí lo que destaca, hay que decirlo, es que se juzgó con un criterio Gómez Palacio y con otro criterio otros municipios. Porque yo insisto, en este caso particular pues hay una carga política y hay un debate de quién quiere ser candidato al Senado y luego quiere disputar la gobernatura del Estado, y bueno, ese elemento está presente en esta discusión. ¿Son piedritas para los Rebollo? Sí, yo digo que sí, o cuando menos es un elemento más para el debate. Bueno, aquí, don Carlos, yo creo que, bueno, el diputado Gustavo Pedro Cortés no estuvo en la Comisión de Hacienda, a pesar de que se le hizo la invitación en todo momento. Quienes estuvimos ahí, quienes hizo la revisión, la parte política que yo mencionaba hace un momento en todas las cuentas públicas es clara, pero no porque hay un interés político en un sentido o en otro, sino como lo explica la jurisprudencia. Es político porque nosotros no imponemos la sanción. Se sigue un proceso de fiscalización técnico, jurídico, en donde al final de cuentas una sanción administrativa o jurídica la pone la instancia correspondiente. Y nosotros nada más es una sanción o un señalamiento en las cuentas públicas que hace el Congreso sin ningún otro efecto, porque independientemente de que nosotros aprobamos o desaprobamos, la revisión la seguirá haciendo la auditoría y una sanción la impondrán los jueces o se impondrá una responsabilidad ¿Por qué no se administrativa? rechazó la cuenta pública del Instituto Estatal Electoral si tenía irregularidades tan graves como las de Gómez Palacio? Sí, esas sí pasaron y no pasó la de Gómez Palacio. Yo te comento ahí en ese sentido, Gustavo, quien presentó una reserva no fuiste tú, fui un servidor, fue el diputado Jorge Salom, en donde hicimos el señalamiento y se hizo la observación, y hay que decirlo, hay 21 millones de pesos en el Instituto Electoral que no se ejercieron. La Auditoría Superior del Estado no consideró que fuera un mal uso del recurso. Aquí lo que se estaría dándole seguimiento, y se va a dar el seguimiento, es si ese recurso lo debieron de haber devuelto a la Secretaría de Finanzas, en términos del artículo 25. Calificamos la cuenta pública del 2010. En el 2010, sí, el instituto dice que tiene 21 millones de pesos que debería de regresar a la Tesorería del Estado porque no lo ejerció, se acabó. Sí. ¿Cómo es posible que teniendo el dinero en una cuenta, en un guardadito, como hoy sale una nota, no se regrese ese dinero y aparezca en el documento que revisamos como un dinero ejercido cuando no lo es? ¿A quién están engañando? ¿Quién se quiere aquí es bien dejar sencillo, engañar? Gustavo. Si hubieras puesto un poquito más de
interés y participar en la Comisión de Hacienda, el recurso, la auditoría, ahí nos lo señaló, el recurso lo tienen. Aquí hay que ver si hay una responsabilidad administrativa, no que haya habido mal manejo, salvo que tú ya tengas la certeza y te convirtieras en algún juez ¿es un hecho irregular, para definir. ¿Sí o no? ¿Mande? Es un hecho irregular que el instituto tenga en una cuenta dinero que debe entregar a la Federación, al Estado, o no. Si tú le das el derecho de audiencia para que pueda explicarlo, no, pero si tú ya eres el juez y defines qué es, por supuesto que pudieras argumentarlo. Si lo quieres exculpar anticipadamente, pues también puede salir por ahí el Gustavo, asunto. como diputados, nosotros hicimos el señalamiento y tendrá que haber una identificación en no más de 40 días, tanto en eso como en 8 millones de pesos en vehículos que adquirieron, y que en términos del artículo 91 pudieran no tener facultades para eso, o lo pudieran tener según lo que ellos informen. Hay que dar la oportunidad, hay que darle esos 40 días para que, si incumplieron, se les sancione, y si cumplieron, bueno, sea algo conforme a la ley. Pero yo te percibo que quieres ser juez y decidir si hubo o no irregularidades. Un solo criterio tanto para el instituto como para el resto de los municipios. Eso es todo. Y aquí ustedes juzgaron con dos criterierios diferentes a calificar la cuenta, tanto el instituto somos diputados, Gustavo, en ese sentido. Palacio. Está bien. Sí, pero aceptan que usaron dos criterios diferentes. No, fueron criterios en los que se fueron uniformando. Hubo un acuerdo, y aquí el diputado Jorge Salum lo podrá comentar, hicieron algún acuerdo de que se tuviera el 15% de observaciones para sancionar, pero no nos quisimos quedar ahí. En el caso del instituto, a pesar de que la auditoría no traía esa información, nosotros quisimos ir más allá y señalarlo, y que se tenga 40 días para justificar eso. Nos interesa que el instituto pueda aclararlo, que pueda decir qué pasó, si existe, si en términos del artículo 25 no lo regresó y existe obligación, que haya sanción. Si en el caso de los vehículos hizo la adquisición violando la ley, que haya sanción, pero hay que dar la oportunidad de que se revise y tengan un derecho de audiencia. En el caso del resto de los municipios, nuestra decisión es que se apruebe o no se apruebe en función de un número importante de observaciones, pero que el resto, Gustavo, lo podrán seguir revisando en la auditoría. O sea, no es un proceso acabado. Si nosotros aprobamos una cuenta pública, y es en lo que yo me refería, que es una decisión política, pero sigue la parte técnica y jurídica, podrá la auditoría, incluso, y lo comentábamos en la Comisión de Hacienda, sancionar a un municipio en el que nosotros aprobamos la cuenta pública, y pudiera dejar totalmente aclaradas un municipio en donde nosotros la rechazamos, y es en lo que comentamos todos los diputados ahí. Tenemos que hacer adecuaciones, tenemos que mejorarlo, pero el marco normativo que ahorita nos rige es ese. Hizo observaciones sobre hechos graves. A ver, de lo que informa el organismo, yo no voy más allá de eso porque no tenemos más información que esa. Dice, ingresos no registrados ni depositados. Las cerveceras hacen aportaciones al municipio y no se registran. ¿Ese es un hecho irregular o no? Sí, primera cosa. Señalamos. Pagos duplicados, ¿no? Adquisiciones pagadas no suministradas. Totalmente de acuerdo. Dicen, subsidios del municipio al DIF no ingresados. Es decir, sale un dinero de la cuenta del municipio, pero no se registra en la cuenta del órgano descentralizado del DIF. Bueno, estos son algunos de los hechos graves, y se le puede sumar, que la propia entidad ya calificó. No nosotros. No tuvimos esta información la tienes tú, la tiene todo el mundo. Sí. La pregunta es, de estas cosas, de estas observaciones se derivan son hechos graves que tienen que tener una consecuencia jurídica. Y la deben de tener, es que nosotros... Porque en estos 40 días que siguen, ¿qué van a justificar de esto? Tendrán que acreditarlo, y si no, tendrá que iniciar. Esta ya es una observación. Aquí, ¿Qué van a observar? Aquí el proceso, y tú lo sabes, les van a requerir la información, porque antes de presentarnos a nosotros el informe, no pueden requerirles información en términos legales. Nos lo explicaron ahí en la propia Comisión de Hacienda. No asististe, no estuviste presente, probablemente por eso no. Pues son mayoría y hacen lo que quieren con la cuenta, pues yo que voy a firmar dictámenes, yo no voy a firmar dictámenes, yo no voy a firmar dictámenes. Que te podrá también comentar, eso nos explicó la auditoría, le preguntamos, y tenemos interés nosotros en que sean mejor las cosas, pero si la auditoría dice, antes de presentarles a ustedes el informe, yo no le puedo requerir información,
pues es un tiempo en el que se lleva este proceso. Ahorita nosotros emitimos la decisión de aprobar o no aprobar, y la auditoría, a partir de la decisión del Congreso, les estará requiriendo la información a los municipios o a los organismos autónomos, y a partir de los 40 días podrá iniciar procesos administrativos, podrá iniciar procesos penales, y eso es lo que tendremos que estar todos los partidos políticos y todos los diputados al pendiente para ver que efectivamente los inicie, que a nosotros nos interesa que si hay irregularidad haya sanción, pero también nos interesa que haya modificaciones para que prevengamos y no estemos cada año aprobando cuentas públicas o desaprobando, viendo que hay mal manejo de recursos por cantidades importantes. Hay que capacitarlos y enseñarles que el recurso se debe ejercer de una forma y cómo se debe de estar. Que no roben, pues hay que decirles que no roben. Totalmente, pero capacitar en donde hay irregularidades. A ver, aquí por razones de economía de tiempo vamos a precisar sobre los aspectos que más llaman la atención a la ciudadanía y que es grave. Le pregunto al diputado Jorge Salum, del Partido de Acción Nacional, ¿considera usted que hay un manejo político electoral en la revisión de las cuentas públicas bajo el ejemplo de Gómez Palacio? Mira, probablemente Gómez Palacio pudiera, si alguien quiere encuadrarlo en ese criterio, juzgarlo así. En el resto de las cuentas públicas yo te diría, Carlos, que no hubo ningún tipo de negociación, cuando menos en ese aspecto. Sí se trató de hacer una valoración de tipo técnico, aunque en el caso de Gómez Palacio pueda tener otra interpretación. Yo te diría en el caso de Gómez Palacio que nosotros en el PAN teníamos ya predefinido, incluso mucho antes de incluso recibir el propio informe, dadas las irregularidades y lo que se había venido mencionando de que existía en Gómez Palacio, pues la determinación de revisar mucho más a fondo la cuenta pública de Gómez Palacio y seguramente votarla en contra. Si los demás lo hicieron con otra valoración, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir, Carlos, es que Gómez Palacio tenía una gran cantidad de irregularidades graves, que si bien la entidad finalmente no juzgó por el porcentaje emitirlos en contra, Gómez Palacio hubiera sido para el Congreso una verdadera vergüenza que lo hubiéramos aprobado. Entonces me parece que el Congreso en su conjunto, al haberlo votado en contra, actuó en consecuencia de lo que todo el mundo sabíamos que estaba sucediendo en Gómez Palacio. Bien, don Carlos, si me permite nomás alguna cosa. La definición del PRI fue en el mismo sentido, se revisaron las observaciones, se consideró algunos conceptos no valorados y poderlo definir. Yo le preguntaría al diputado Gustavo Pedro Cortés en qué sentido fue su voto. Yo me abstuve porque es un pleito de ustedes, ¿yo para qué me meto? Pero votaste abstención. Sí, pero yo para qué me meto en un pleito que trae el PRI interno. Pues quieren resolver el tema de la senaduría en la laguna. Están la ciudadanía, ¿cómo que me abstuve? Sí, pues yo no me meto en un pleito que es de ellos. Pues. No, pero no es de pleito de ellos, es de que si hubo o no irregularidades. Si hubiera voluntad de la comisión, hubieran votado en contra la cuenta pública del instituto. Porque hay cosas graves que tienen documentadas. Okay, yo no lo estoy diciendo. Entonces que no me quieran llevar al baile. Hay otra situación que llama mucho la atención a la ciudadanía e incluso hay irritación. Es en relación a la aprobación de las cuentas públicas donde solamente hay una irregularidad de un 15%. Esto lo toma la ciudadanía con toda la razón del mundo, bueno, pues que se permite robar hasta el 15%. Y bueno, ahí esto... Entonces, pues que cada quien agarre nada más hasta el 15%, ahora sí que cobre su IVA o no sé bajo qué criterio están utilizando los diputados para aprobar solamente con este 15%, porque roba quien extrae un peso del erario público como quien extrae 1 millón. Entonces, ¿por qué aprobaron esta situación que la ciudadanía sin duda alguna lo condena? Mira, Carlos, eso ha sido una información que me parece que se ha malinterpretado, porque aun y cuando las cuentas públicas sean aprobadas, los ayuntamientos no están eximidos de comprobar las observaciones que se les haya hecho. Nosotros sí criticamos ese porcentaje, no en función necesariamente de que se les permita, si es abajo del 15%, que las irregularidades se subsanen, pero sí nos parecía que aún así tenían que las observaciones ser valoradas con criterios no únicamente de un 15% o arriba de un 15%, pero sí tenemos que dejar muy claro que quienes hayan tenido observaciones, independientemente que su dictamen haya sido aprobado, no tendrán que subsanarlas. Y aquí me parece que es importante que lo que sigue como proceso, y que ya Odniel lo explicó muy bien, es precisamente el estar revisando y al pendiente de que ahora sí la entidad pues haga valer
su autoridad para hacer que los ayuntamientos y las entidades que hayan tenido observaciones las subsanen. Creo que ahí es donde va a estar el verdadero trabajo sustancial de la comisión. Una pregunta rápida para los integrantes de este panel. Históricamente se ha venido discutiendo que es insuficiente el tiempo que se da para la discusión de las cuentas públicas, no solamente para la discusión, sino para la revisión, el análisis, ya que todos estuvimos de acuerdo, los diputados, en que no tienen acceso a la documentación real enviada por cada uno de los municipios. Una. Dos, el trabajo que hace la entidad superior es solamente de muestreo, es decir, no revisa al 100%, ahora sí que está por ahí revisando. Lunariado, diríamos, lo que está afirmando los municipios que hicieron o dejaron de hacer. La pregunta es esta: ¿cuándo van a modificar la ley orgánica del Congreso para que, incluso la entidad, hay que decir, depende del Congreso, no es un ente ajeno que se haya contratado, depende del Congreso? Entonces, ¿cuándo va a haber la modificación para que realmente haya una verificación confiable de cada una de las cuentas públicas? 1 minuto de respuesta, por razones de tiempo. Carlos, mira, yo creo que el Congreso tiene 2 tareas. Primero, evitar la impunidad a partir de las observaciones que ya están ahí. En el caso de las cuentas rechazadas y también en las aprobadas que traen observaciones, y en eso coincidimos. Entonces necesitamos vigilar que se sancione, que sea claro, que se transparente este hecho. Primera cosa, estar pendientes de que el órgano con sus facultades actuales actúe. Primera cosa, tenemos 40 días como dice Omniel. Bueno, este tiempo no lo establecimos nosotros. Segundo, y espero que aquí Omniel, digo Omniel porque por razones obvias, esté de acuerdo, vamos a modificar la ley, la Constitución. Vamos a fortalecer al órgano de fiscalización, pero aquí la pregunta es si los compañeros del PRI le van a entrar, porque hay iniciativas que están en el Congreso y que no se han dictaminado. A ver, el tema de las cerveceras que tienen de rodilla a los municipios, ahí está en la comisión. Bien. Y mira, perfecto, archivado. La opinión de ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay 2 cosas que le interesan a la ciudadanía y que debemos nosotros ser responsables en eso. Una, que la auditoría ejerza sus funciones en lo que sigue, y que haya una sanción administrativa o penal cuando hay responsabilidad. Pero la otra es la rendición de cuentas y la transparencia. Tenemos que ser más eficientes en este sentido. El tiempo no es corto. El que nos toca al Congreso como Comisión de Hacienda, sí. El año pasado tuvieron 3 días, en esta ocasión tuvimos 3 semanas. Pero la revisión que tiene la Auditoría Superior lo tiene desde hace varios meses, y en términos legales y constitucionales ellos lo vienen ejerciendo con tiempo de anticipación. Aquí lo que se debe buscar es adecuar, pero existe una Constitución federal, una Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que se aprobó y que tiene los lineamientos bien definidos y que establecen estos procesos. La Auditoría Superior del Estado o federal revisan y nosotros nada más emitimos, yo por eso insisto, una decisión política, no con intereses partidistas. Hay que distinguirlo, no es lo mismo el interés partidista que el tema político, porque es decisión política, porque no hay sanción ni judicial ni administrativa, que en términos legales, que es una ley que nosotros no hicimos y ya está, es la que tendrá que emitir la resolución final. Bien, Jorge Salum. Carlos, el Congreso no tiene límite de tiempo para revisar las cuentas públicas. Pudimos habernos ido hasta diciembre si así lo hubiéramos querido. A mí me parece que aquí lo que se requiere, además, para modificar la ley o para revisarlas con el marco vigente, es voluntad. Si existe realmente voluntad para hacer una mejor revisión y una mejor fiscalización, lo podemos hacer con las herramientas actuales, pero desde luego el marco jurídico necesita ser adecuado y para eso también se requiere voluntad. Bien, pues esta fue la opinión en torno a los temas que abordamos sobre la cuestión de la revisión de las cuentas públicas del PRI, PAN y PT. Esperamos que evidentemente les haya permitido a ustedes normar su criterio en este sentido para que hagan su propia valoración y bueno, sepan cuál fue el actuar de cada uno de sus alcaldes, si hubo desviación de recursos, si no, en fin. Carlos Garza Limón se despide de ustedes, esperamos haya sido un espacio de interés para ustedes. Muchas gracias.